Ahora veremos la importancia del accionar de la masonería. Estas logias no discriminan ideologías, al contrario, la masonería se sirve y utiliza a todas ellas. Es decir, hay masones de izquierda, centro y derecha. Por lo tanto, reciben toda la información que circula, la catalizan y la devuelven a la sociedad de forma conveniente para que se pueda cumplir con sus objetivos. Hay que tener en cuenta que hay masones en los puestos claves de los gobiernos y también en las distintas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero con poder. Y atendiendo a su funcionamiento jerárquico, se convierten en una de las organizaciones más efectivas que existen. Es cierto también que no existe una sola rama de la masonería, sino que están divididos en varias, como por ejemplo los Rosacruces, los francmasones, los Illuminatis, entre otros. Sin embargo, todas persiguen el mismo fin, como ya lo comentamos. Pero esto no es de extrañar, pasa en toda organización humana, y más cuando siguen mandatos oscuros. Ocurre lo mismo en el reino de las tinieblas. Es muy difícil que quienes se rebelaron contra Dios, que es, además de amor, orden y armonía, conformen un reino con las mismas características de contra quien se rebelaron. Muy por el contrario, imagino esto por deducción, porque la verdad es que no lo sé con certeza, pero el infierno debe ser un lugar y no un reino, como habitualmente lo llamamos y acabo de mencionar, debido a que las divisiones, traiciones y enfrentamientos deben ser permanentes. Sin embargo, todo lo que hacen conduce siempre hacia el mismo fin, el mal, o siguiendo un poco a San Agustín, combatir el bien para que éste no pueda manifestarse. Por ejemplo, hace poco escuchaba a un sacerdote exorcista que marcaba una diferencia entre Satanás y Lucifer. Los describía como dos entidades distintas, por supuesto ambos demonios, y si bien la supremacía la tiene Satanás, por lo que decía era como que manejaban legiones distintas e imagino yo también enfrentadas entre sí. Esto lo contaba por su experiencia frente a las posesiones. Decía que se dividen frecuentemente en dos legiones. Una está representada con las serpientes, las de Satanás, que en los posesos son los que llevan las pupilas hacia abajo. La otra se representa con los alacranes, los de Lucifer, que en los posesos son los que llevan las pupilas hacia arriba. Pero no son los únicos demonios con poder, e imagino que también otros deben tener sus legiones. Bien, lo mismo ocurre con la masonería. Existen varias ramas, pero todas conducen al mismo fin, que es el mal. Por como dijimos con anterioridad, están bajo el dominio de Satanás. En los grupos de poder, como ya mencionamos, y principalmente en el Club Bilderberg, encontramos entre sus miembros masones de las diferentes ramas, como también sionistas. Además, muchos sionistas son a su vez masones. Pero bueno, al ver estos el fracaso de las ideas que quisieron imponer para el control natal de la población mundial, comenzaron a trabajar un nuevo esquema de valores, algunos tomados de la revolución cultural y por supuesto todos anticristianos, para luego alcanzar ese fin. Estos valores y tantos otros que comienzan a promover, con el fin de diezmar y mantener bajo un control cierto número de la población mundial, se construyeron bajo un relato que esconde su finalidad, pero cargado de buenas intenciones, por supuesto sustentados sobre una mentira como base. El relato parte de la idea que la Tierra está amenazada a su destrucción por la acción del hombre, y los síntomas los vemos a través del comportamiento del clima sin tener en cuenta la evolución propia de la Tierra, la del clima, en definitiva, a la ciencia. Por lo tanto, el victimario es el ser humano, al que hay que controlar y eliminar si es necesario. Como se puede ir descubriendo frente a esta falacia, se levanta la bandera de la cultura de la muerte. Quiero dejar en claro que el uso irresponsable de los recursos naturales, como de cualquier otro bien, trae consecuencias negativas, pero en este caso lo que ocurre es la manipulación de un problema llevándolo al extremo con fines ajenos al mismo. Además, y por poner un ejemplo sencillo, que se forme un agujero en la capa de ozono no es culpa de quien usa un desodorante, sino de quienes lo producen y lo venden. Pero resulta que estos son los que nos hacen responsables a quienes los utilizamos, declarándonos peligrosos, como hemos visto, por el simple hecho de ser humanos. Pero bueno, mientras estos grupos continúan con sus mismas políticas de producción, financian ONGs para luchar por el ecologismo,
con el fin de generar una conciencia, por supuesto, entre comillas, para salvar el planeta. Pero es esta política la que les permite poder mantener un control sobre los recursos y ser los dueños de las nuevas tecnologías, como la utilización de las nuevas energías aplicadas de acuerdo a su agenda. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer bajo estas intenciones, si perjudica al ser humano, es porque en definitiva se lo merece. Y bajo este principio fueron acomodando los nuevos valores. Para su implementación desarrollaron un método al que denominamos ingeniería social. Esta ya se había ensayado en la historia con buenos resultados, como por ejemplo lo que explicamos con el evolucionismo, pero ahora con un proyecto mucho más amplio, ambicioso y meticulosamente planeado. El punto de partida yo lo veo en el año 1977, a través del cine, nuevamente Hollywood y nuevamente el rock y el pop, pero con un nuevo estilo llamado disco. La película fue fiebre de sábado por la noche. Con música de los Bee Gees, se comienza lentamente a marcar una tendencia de vida para la juventud, a través del baile, la música y una vida moralmente mucho menos estricta. Y si bien este fue el inicio, a partir de aquí, producciones de este estilo se extendieron a lo largo de los años 80, con excelentes resultados. Sagas con superhombres, ataques camuflados al estilo de vida familiar tradicional, donde estaban presentes todos los nuevos valores, todo edulcorado con mucho romanticismo, lo que permitió ir estirando la vara poco a poco, haciendo de la juventud, sinónimo de disfrute y diversión, sea el ideal adoptar y perseguir por todos los seres humanos. Para los años 90, los jóvenes no tenían otra forma de entender la vida. Tampoco se quedaron solo con el cine. Apoyaron las producciones de las distintas vertientes del rock, con una música cada vez más comercial y exquisita, generando hitos como por ejemplo con Michael Jackson y con Madonna. También hubo una diversidad de excelentes grupos como The Police, U2 o Guns N' Roses, por mencionar solo algunos. Estimularon a que estos, venciendo la rivalidad del mercado, se unan en mega recitales a beneficios o producciones combinadas. Además, fueron inspiración para llevar este estilo musical a todos los países, donde aparecerán nuevos grupos con características propias y cantando en lenguas vernáculas. Aquí en Argentina tuvimos excelentes exponentes como Soda Stereo y Charly García, por mencionar solo un par. Estos además eran promocionados por la televisión a través de los innovadores videoclips o las transmisiones de los recitales, muchas veces en directo a todo el mundo. Pero con respecto a las transmisiones en directo, lo que acaparó la atención del mundo fueron los deportes. Las Olimpiadas destacaron con las ceremonias de aperturas y clausuras, pero la estrella fue el fútbol, principalmente los mundiales, con récords de audiencia en todo el planeta muy difícil de superar, especialmente en las finales. Volviendo un poco a mí, como expliqué al comienzo, ¿cómo no me iba a deslumbrar con este mundo tan bien manejado por la ingeniería social, siendo un adolescente en la década de los 80? Vale mencionar que en esta década también muchas revistas de interés general, donde principalmente promocionaban la vida de los famosos, comenzaron a introducir fotos de desnudos, sobre todo de actrices y modelos, bajo el eslogan de El Destape. Pero además traían el horóscopo y promocionaban teorías anticientíficas y sabiduría oriental, mezcladas con descubrimientos científicos y reflexiones humanas y religiosas. Por otro lado, la izquierda, siguiendo principalmente a Gramsci, y donde también la masonería jugará un papel en este asunto, llevará la cultura marxista por un lado a la educación, principalmente a las universidades, esperando que de allí baje naturalmente a la enseñanza escolarizada. Y por otro lado a los medios de comunicación, a través de los noticieros y diarios, aunque a medida que fue avanzando el tiempo, también de a poco se empezó a extender al resto de la programación. Claro que en los pocos canales de aire que existían. Hay que tener en cuenta que la televisión por cable, con su abanico de canales, comienza a difundirse recién en esta década, y en un primer momento los canales no eran de interés, sino solo se transmitían películas, y de a poco fueron incorporándose los de música y deportes primero, y luego los de noticias e interés general. Su cultura seguirá nutriéndose en estas décadas principalmente en manos del postestructuralismo, como por ejemplo Ernesto Laclau, quien ya ni siquiera tiene en cuenta a la clase obrera, sino que los desplaza por los nuevos grupos
bajo el mote de oprimidos, en sintonía con Marcuse y la Escuela de Frankfurt, generándoles una identidad para intentar manejarlos como sujetos de la revolución. Nos referimos a grupos feministas, indigenistas, e incorporará a los ecologistas, entre otros. De esta forma, la revolución ya no será armada, sino gradual, mediática y cultural en sintonía con Gramsci. Volviendo a la Guerra Fría, luego de los fracasos que ambas potencias sufrieron en los años 70, Estados Unidos en Vietnam y la Unión Soviética en Latinoamérica, con el fracaso de los movimientos guerrilleros, reaccionarán de distintas maneras. Aunque diplomáticamente el enfrentamiento se vio reducido al boicot olímpico, donde cada país se abstuvo de presentar sus deportistas en forma recíproca en cada Olimpiada, Moscú en 1980 y Los Ángeles en 1984, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, que hay que reconocerlo fue mucho mejor como presidente que como actor de Hollywood, mantuvo una iniciativa más agresiva sin encontrar respuesta del otro bloque. Para entender esto, no puede pasar desapercibido que a principios de la década anterior, la diplomacia del ping-pong acercó a los Estados Unidos con China, neutralizando de alguna forma el más importante aliado que contaba la Unión Soviética, aunque se verá de alguna forma en algo recompensada con la llegada de la socialdemocracia al poder en algunos países europeos y también de América. La socialdemocracia la conformaban los partidos socialistas, que aceptan por un lado el libre mercado y la democracia política, pero por otro lado se identificaban con los valores de la cultura marxista. No podemos dejar aquí de mencionar el rol preponderante que tuvo en los años 70 el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, quien tiene a cargo las relaciones exteriores, Henry Kissinger. Este norteamericano, de origen judeo-alemán, además de ser uno de los fundadores del grupo Bilderberg, marcó la agenda internacional de los años 70 y los 80 con las políticas mencionadas hasta ahora. Fue quien instrumentó la llegada al poder de los gobiernos de facto en Latinoamérica cuando comenzaron a actuar los movimientos revolucionarios de izquierda, y ya desde la actividad privada a través de estos grupos fue uno de los que alentó el endeudamiento de estos países y abogó para la vuelta de las frágiles democracias derrotados los grupos revolucionarios a principios de los años 80. Digo frágiles democracias porque, por un lado, la corrupción ganaría las instituciones y, por otro, su falta de capacidad en el financiamiento los sometería a los caprichos de las agendas internacionales marcadas por estos grupos de poder. Pero aquí hay que tener en cuenta un dato para nada menor. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en la Plaza San Pedro. Este, a pesar de ser alcanzado por 4 balas, logra salvar su vida. Como ese día se conmemoraba un nuevo aniversario de las apariciones de la Virgen en Fátima y habiendo consagrado su pontificado a la Madre de Dios, el sumo pontífice no duda en atribuirle el hecho de que el atentado haya resultado fallido a la intervención de Nuestra Señora de Fátima, interesándose más en sus mensajes luego de su recuperación. Aquí es cuando toma conciencia de que su pedido de consagrarle a Rusia a su Inmaculado Corazón para que no expanda los males por el mundo no se había realizado de acuerdo al modo en que se lo había pedido. Había pasado mucho tiempo ya y seguramente ya fuese algo tarde, pero si no lograba ya detener ese cometido, por lo menos sabía que podía mitigarlo. Fue por eso que no dudó en hacerlo realidad. No le fue fácil, ya que debía estar en unión espiritual con todos los obispos del mundo, pero luego de un primer intento lo lograría en el segundo, el 25 de marzo de 1984. Casi un año más tarde, el 11 de marzo de 1985, es elegido como secretario general del Partido Comunista Soviético Mikhail Gorbachev, quien propondrá como plan de gobierno lo que se conoció con el nombre de perestroika o reconstrucción, con el fin de sacar del estancamiento económico en que había caído la Unión Soviética desde las últimas 2 décadas. Esto significará un giro en la política internacional del bloque, iniciando lo que se conoció con el nombre de deshielo, que pondrá fin a la Guerra Fría tras los encuentros cumbres con Reagan y una serie de negociaciones que llevarían a cabo a lo largo de 5 años. Por esta razón se toma como hito del fin de la Guerra Fría la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.
que no solo dividía esta ciudad, sino también era el símbolo de la división de Alemania en dos estados y de Europa en dos bloques opuestos. Todos interpretamos en ese momento el triunfo de la centro-derecha por sobre la izquierda, pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta que no fue tan así. Claro que no tenemos acceso a los documentos firmados por ambos países en los procesos del cese de esta guerra, nunca declarada, pero tangible por donde se la mire. Pasará alguna centuria antes de que se puedan conocer, dado que ni siquiera aún hoy tenemos acceso a todas las negociaciones firmadas luego de la Segunda Guerra Mundial. Mucho más habrá que esperar para conocer estas. Pero de la misma forma que, dado los acontecimientos históricos posteriores, podemos deducir lo firmado en 1945, también a 30 años del fin de la Guerra Fría es mucho más fácil comprender lo que se acordó allí, a pesar de no contar con los documentos. Hoy podemos aseverar que no hubo ni un triunfo de la centro-derecha ni una derrota de la centro-izquierda, sino que lo que se dio fue un cambio de alianzas. Los socialistas aceptarían su fracaso en lo económico, aceptando la economía de libre mercado, mientras que los liberales aceptarían la cultura marxista, con la que se venían sintiendo mucho más cómodos que con la cultura cristiana. Por lo tanto, la gran derrotada sería la derecha, aunque hay que reconocer que cada vez estaba más desdibujada, a tal punto que ya la mentalidad general identificaba al liberalismo no como el centro, sino como la derecha. La derecha, conservadora de los valores cristianos, queda así fuera de la civilización moderna, lo que significa la implantación de un nuevo orden, liderado por la centroizquierda, en un nuevo mundo globalizado. Claro que esto no se llevaría a la práctica de un día para el otro. La experiencia de los 60 les había enseñado que era preferible ser paciente y seguir aplicando la ingeniería social que tan buenos resultados estaba dando. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los que se empezaron a sentir descolocados fueron aquellos que realmente se identificaban con la centroderecha, es decir, un liberalismo apoyado en los valores cristianos. Comenzaron a sentirse perdidos frente a los rumbos y las decisiones que empezó a seguir el mundo, mientras que los liberales que veían con simpatía el progresismo comenzaron a sentirse muy cómodos, por lo que de a poco empezaron a diferenciarse, denominándose con nuevos nombres. Pero para no perder el hilo de las ideas de esta charla, lo intentaré analizar sucintamente, siguiendo la vieja terminología, aunque ahora ya ha quedado en desuso. En la actualidad podemos identificar la extrema izquierda en países como Cuba o Venezuela, catalogados ahora de populistas, que menosprecian la democracia cuando creen que hay un líder que pueda hacerse cargo de la política nacional. En la izquierda, propiamente dicha, encontramos el socialismo tradicional o clásico. La centroizquierda, si bien es la que conduce los destinos actuales del mundo, dentro de este espectro podemos identificar dos grupos con diferencias muy sutiles. Por un lado está la socialdemocracia, con mayor intervención del Estado en asuntos económicos, y los liberales progre, más puritanos en cuestiones económicas de tendencia liberal, pero que comulgan culturalmente con los nuevos valores socialistas. Por otro lado, están los liberales de centro-derecha, es decir, aquellos que fieles al liberalismo abogan por valores cristianos y por ende patrióticos, a diferencia de los anteriormente nombrados que son más globalistas. Aunque vale aclarar que dentro de la centro-derecha algunos no reconocen estos valores por ser cristianos, sino por estar más en concordancia con el orden natural. La gran perdedora resultó ser la derecha, que políticamente no tiene expresión, pero que muchos de conocerla se sentirían identificados. Son aquellos que, ante todo, priorizan los valores cristianos y de la patria, que entienden que la economía dentro del sistema capitalista, el liberalismo es la mejor opción, pero sin dogmatizar sus postulados. Es decir, que pueden existir, de acuerdo a determinadas circunstancias, algunos conceptos provenientes de la izquierda, como por ejemplo, una salud pública que beneficie a los más necesitados, sin por eso identificarse con una economía de corte socialista. O como ocurrió después del crack del 29, con las políticas económicas keynesianas, que sirvieron en un determinado momento para salir de una crisis hasta que la misma fue resuelta. Pero claro, sin traicionar nunca los valores cristianos. La centro-derecha y la centro-izquierda a su vez coinciden en dogmatizar la democracia, es decir, considerarla como un valor absoluto, tal como se le aplica ahora, bajo el falso argumento que si bien no es
el mejor sistema político, sí es el mejor que existe en la actualidad, parafraseando a Winston Churchill. Es más, la centroizquierda va más allá del sistema político, considerándola un valor de vida en sintonía, claro, con la cultura marxista. En cambio, la derecha, si bien valora la democracia como sistema político, no lo cree en el sufragio, por ejemplo, como derecho absoluto por el simple hecho de ser ciudadano, sino que es un derecho que hay que ganárselo fundamentalmente a través de la educación ciudadana y en los valores, y respetando una conducta, es decir, un preso perdería ese derecho. Por otro lado, no desecha otras formas de gobiernos. De hecho, la monarquía sirvió de mejor manera durante un largo periodo de la historia. Claro que siempre los sistemas de gobierno son aplicables de acuerdo a las circunstancias históricas porque no dependen de ellos mismos para su funcionamiento, sino de la mentalidad de la época, del compromiso de los seres humanos y los valores que priman en la sociedad. La extrema derecha, si existió, dejó de hacerlo con la caída del absolutismo monárquico. Los totalitarismos llamados de derecha, como el nazismo y el fascismo, fueron más bien populismos adelantados a la época, sin duda, donde sus líderes, curiosamente, provenían de grupos relacionados con la izquierda de ese momento. Por lo tanto, podemos identificar a la extrema derecha con los fundamentalismos o el fariseísmo, donde las formas o la ley toman tanta preponderancia que pierden humanidad. China no encuadra dentro de estas categorías. Si bien viene de la extrema izquierda, se fue acercando a la centroizquierda, pero sin considerar la democracia. Y aunque parezca ilógico, se convierte en el modelo a seguir de acuerdo a la mirada de los centros de poder. Aclarado esto, volvemos al año 1990, que como dijimos con anterioridad, culmina la etapa de formación de la modernidad y comenzamos a vivirla a pleno.